el problema que actualmente enfrenta el gobierno federal y los gobiernos de Oaxaca y de Guerrero, lo es sin duda alguna el problema de los maestros afiliados a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de la Educación. Estos maestros que su actitud es realmente intolerante y radical. Vimos cómo el fin de semana algunos cientos de ellos bloquearon la carretera llamada del Sol, la que va a Acapulco, y vimos también cómo la Policía Federal, de manera pacífica, de manera respetuosa con ellos, desalojó ese bloqueo que estaban haciendo, puesto que estaban afectando el derecho de terceros. Pero el problema no ha parado ahí. Posteriormente nos dimos cuenta de cómo los llamados policías comunitarios, básicamente del municipio de Tixla, llegaron también para apoyar a los maestros y viceversa. Y esta es una situación muy delicada que incluso ahorita a nivel nacional está en el comentario de todos los órdenes de gobierno y de muchos medios. Ya lo dijo el senador por el estado de Fayad, de Hidalgo, de que el hecho de que estos policías comunitarios que no están realmente legalizados, no están considerados en ninguna ley y que están armados y que supuestamente o presuntamente son para autoprotegerse de las bandas delincuenciales y de algunos otros malandrines, acudieron a la ciudad de Chilpancingo, saliendo fuera de la jurisdicción de su municipio. Y fue tan delicada la situación, vimos las escenas, por ejemplo, cómo pasaron frente a muchos soldados del ejército. Realmente es algo inverosímil que en un Estado de Derecho, en una nación en donde está prohibido definitivamente el hecho primero de portar armas y luego de manifestarse públicamente. Incluso escuchamos por ahí en una entrevista que le hizo un medio televisivo a uno de estos de los policías comunitarios, decía que estaban ahí para apoyar a los maestros y para reivindicar ciertas luchas sociales. Y lo más delicado fue cuando dijo que las armas llevaban más armados y que solamente en caso necesario las utilizarían. Eso definitivamente en ningún Estado de Derecho puede ser tolerado. Ya le dijo el licenciado Peña Nieto de que en México no hay gentes que tengan una cuestión muy preferencial frente a la ley, no hay impunidad. Ojalá pues esto se trate, puesto que ya por ahí en un periódico salió de que comentaba un analista de que es una bomba molotov que en cualquier momento puede estallar. Y bueno, esta persona que dijo que de la policía comunitaria, de que las armas las tienen ahí y las utilizarían en caso necesario, seguramente es parte de la ignorancia, puesto que en México hay varios artículos de la Constitución que castigan y que están violando a estas gentes, tanto los maestros como los policías comunitarios, y dentro de ellos vamos a citar 4. El artículo 6º, que es la libertad de expresión, dice que todo mundo tenemos derecho a manifestarnos, siempre y cuando no violentemos, no ataquemos el derecho de terceros, que es lo que expresamente hicieron, porque al bloquear la carretera impidieron libre tránsito de las personas. Eso es lo que les decía precisamente el comandante Espartaco, que iba al frente de la policía federal, y que les decía que estaban allí en auxilio de las personas que querían transitar. Están violando pues esta garantía constitucional. El otro es el derecho de petición. Efectivamente todo el mundo, el artículo 8 de la Constitución dice que todo el mundo tenemos derecho a solicitar alguna situación del gobierno, incluso aunque no tengamos derecho, pero siempre y cuando esto se haga de manera pacífica y respetuosa, entre otras cosas, por escrito. Y esas personas estaban solicitando, ¿verdad?, que los escucharan, pero agrediendo, impidiendo el derecho a ejercer el derecho de los demás. Otra de las garantías que violaron estas gentes lo es también derecho de asociación, y ahí precisamente dice en último los párrafos que ninguna manifestación armada está permitida. Es decir, el hecho de que nos manifestemos públicamente armados pues es un riesgo, es una amenaza frente a la comunidad, frente a los demás, y eso no puede ser permitido.
independientemente de que además de la manifestación, la aportación simple del arma, sin tener el permiso para ello, ya es un delito. Y por último, el artículo 17, cuando habla de la justicia, que todos tenemos derecho, dice también, mandata, que nadie puede hacerse justicia por propia mano, que es lo que quieren hacer estos maestros. Pero bueno, de alguna u otra forma todo esto se ha venido incubando, y en cierta forma, lo hemos dicho aquí, que el gobierno, los gobiernos en turno anteriores, han tenido la culpa de todo ello. ¿Por qué? Porque han permitido todo ello solapado. Cada vez que estas gentes se manifiestan en las calles, en lugar de aplicarle la ley, tan sencillo como le decía el Chao Chefet, descontándole su salario a aquellos que no trabajen y levantando actas a aquellos que no asistan después de 4 días a las clases. Y decíamos que el gobierno ha tenido la culpa en ello porque recordemos que la maestra Gordillo precisamente tuvo mucho poder, porque desde 1950 y tantos permitió el gobierno que las plazas del magisterio las manejara precisamente el sindicato. Y todo esto precisamente dio pauta para darle más fuerza a ellos. Por otra parte, hemos comentado que el sector magisterial de alguna u otra forma está privilegiado. Si bien es cierto que merecen ganar más, también es cierto que ellos también ganan mucho más de lo que gana comúnmente la clase trabajadora. Y una de las situaciones que se ha venido por ahí comentando es que también la ley de cierta forma favorece más a los trabajadores del magisterio. Por ejemplo, no es posible que un director de escuela o un supervisor sea considerado como el personal de base, puesto que un director y un supervisor tienen funciones de confianza. Ya lo dice la Ley Federal del Trabajo, que labores de confianza se consideran aquellas de dirección, de supervisión, de fiscalización y de vigilancia. Por lo tanto, estas gentes que se supone que deben vigilar a los trabajadores están más comprometidos con la clase trabajadora que con el patrón, que en este caso es el gobierno. Todas esas cosas se tienen que componer. Y hemos visto también, como decíamos, que el gobierno ha sido, si no cómplice, por acción, sí por omisión. Vimos cómo en el sexenio de Calderón y del presidente Fox, cómo a la maestra Gordillo y al sector magisterial, sobre todo a los del CENTE, les dieron una serie de prebendas. Y bueno, pues todo ello ha originado esta situación que actualmente decíamos que es un riesgo muy grande el que está corriendo, en que estas gentes, los superiores comunitarios y los propios maestros, por ignorancia a lo mejor, no saben que están violentando la ley, y la ley máxima, que es la Constitución. Esperemos que el gobierno ahora sí actúe, y que no vaya a pasar como siempre, que después que empieza a presionar a estas gentes para que se ciñan al imperio de la ley, empiezan a negociar y al rato todo el mundo impune. Y esto lo que hace es darles más fuerza, darle la confianza de que el próximo año seguiremos lo mismo, y así definitivamente no se va a respetar el Estado de Derecho. Por eso hemos dicho, aquí en México todavía la corrupción y la impunidad sigue siendo un tema pendiente para las autoridades. Gracias, buenas noches.